Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en la serie El Evangelio de la Fe. Digan todos conmigo, el Evangelio de la Fe. Ah, no, pero dijeron 3 aquí nada más y el resto como que se quedó allí, como dicen en Cuba, se quedaron guillados. Ok. ¿Están interpretando? Ok, good. Gracias por hacerme así, porque si no te dejo, hijo, y me olvido de ti. Digan, Evangelio de la Fe. Ahora tengo que decir lo mismo que dije la semana anterior cuando predicábamos acerca de este mensaje de Marcos, el Evangelio de Marcos, que la fe bíblica no tiene tanto que ver con lo que nosotros hablamos, sino con lo que nosotros vivimos. La fe bíblica no tiene tanto que ver con mis declaraciones audibles o verbales. La fe bíblica tiene que ver con el estilo de vida que yo tengo, que respalde y represente lo que Dios dice en su palabra. ¿Alguien puede decir amén a eso? La fe, la palabra fe, aunque es una palabra simple, un monosílabo, 2 letras la incluyen y la forman, la palabra es muy simple. F-E, fe. Como decían los cubanos allá cuando estaban pasando mucho hambre, aquí lo que hay que tener es fe. Familia en el extranjero, decían ellos. Esos eran otros temas, pero me acordé ahora, ¿no? Entonces, fe, digan conmigo, fe. Fe es una palabra simple que se pronuncia muy fácil, pero que contiene una profundidad espiritual impresionante. Porque la fe bíblica incluye muchas cosas. Fe, desde el punto de vista de la Biblia, es creer. Entonces, creer es la forma verbal que se asocia con fe, por supuesto. Pero fe, desde el punto de vista bíblico, también es tener convicciones. Es estar convencido de en quién creo y por qué creo. Fe, además de ser el creer y el estar convencido de lo que creo, la fe también tiene que ver con una palabra que se intercala o se intercambia en la Biblia. Cuando aparece fe, en algunas versiones quitan la palabra fe y ponen la palabra fidelidad. Así que cuando hablamos de fe bíblica, hablamos de creer, de tener convicciones, de ser fieles y por supuesto de obedecer. Digan todos conmigo, obediencia. Por eso digo que la fe bíblica, la fe de que el Señor nos muestra en su palabra, la fe que nos invita a tener, es más que hacer declaraciones verbales. La fe bíblica tiene que ver con yo estar convencido de lo que creo, vivir en esa convicción de fe, vivir en esa fidelidad al que creo y a quien le creo, y por supuesto caminar en obediencia al Dios en el que creo. ¿Alguien puede decir un amén bien fuerte en este lugar? ¿Tengo algo en contra de las declaraciones? Nada. Siempre y cuando lo que declare es lo que Dios puso en mi corazón que yo diga. Por eso lo voy a creer, lo voy a obedecer y voy a ser fiel a eso. Pero más que hablar, necesitamos mostrar fe. Ahora, te invito a usar la imaginación en esta mañana, en esta tarde ya casi. Son las 11:30, todavía es de día. Mañana podemos decir, imagínate que alguien entra por la puerta de ese auditorio ahora. Y en lugar de hacer lo que ustedes están haciendo ahora, que es sentarse y escucharme a mí hablar, esa persona va directo a algunos de ustedes o a alguno de ustedes y pone sus manos sobre esa persona en particular. No sabemos a quién escogería. Imagínense, ¿lo están imaginando? Entró por esa puerta, ya hizo el ruido de abrir la puerta, caminó por el medio del pasillo, tal vez bajó y hasta me pasó por delante a mí. Y en lugar de sentarse para escucharme, esa persona de pie pone las manos sobre alguien y comienza a orar por la sanidad de esa persona. ¿Cómo ustedes se sentirían si eso pasara aquí en este lugar? ¿Les incomodaría? Lo más probable que sí. Bueno, a mí sí me incomodaría. Desde el punto de vista natural, porque yo voy a predicar ahora. Y porque esa persona me está interrumpiendo. Y lo más probable es que ustedes dijeran lo mismo. Pero mira lo que fresco como interrumpe el pastor. Pero esperemos que no sea Gaby la que haga eso, que abrió la puerta, ¿no? Pero mira lo que está haciendo, mira que es ponerse a orar ahora. No entiende que este no es el momento para hacerlo. Bueno, ¿qué les parece si les digo que esa persona incómoda hace muchos siglos atrás fue Jesús? Que esa persona que entró en un lugar y alteró el ambiente y el orden del lugar fue Jesús.
Que esa persona que en lugar de sentarse calladito y escuchar al maestro de turno en la sinagoga donde entró y se puso a orar por alguien hasta verlo sano, fue Jesús. Es decir, que Jesús muchas veces desafió los esquemas religiosos para provocar al ser humano a cuestionarse dónde estamos parados. ¿Saben lo que religión es? Religión es cuando nosotros interpretamos la fe e interpretamos a Dios con nuestro intelecto nada más. ¿Hay algo malo en usar el intelecto? No, la Biblia dice, Pablo dijo, adoren con el espíritu, pero también con la mente, con el entendimiento. Es decir, Dios no tiene nada en contra del entendimiento o del intelecto, Él nos lo dio. La inteligencia Dios nos la dio, la mente Dios nos la dio. Alguien puede también decir amén a eso. Pero cuando solo razonamos los temas de fe a través de nuestra mente natural, vamos a tener entonces nosotros conclusiones religiosas. Necesitamos que nuestra mente esté subordinada a la persona de Dios para que cuando razonemos, razonemos bien. Y para cuando establezcamos juicio, establezcamos juicios sanos. Hace muchos años yo comenzaba en aquel tiempo a congregarme, recién llegado de México con Swanley. Nos empezamos a congregar al mes de estar aquí en Miami, en la iglesia de Coral Park. Después trabajé con ellos por 5 años. Pero en aquel momento era simplemente alguien que me congregaba en aquel lugar y empezaba. Creo que era uno el primer, segundo, tercer domingo. Y cuando entro al templo, era mucha gente en aquel lugar. Se me acerca una señora y me da una tarjetita de negocio y me dice, mira, mi esposo arregla computadora y él necesita, si usted necesita que alguien le haga trabajo, aquí está. Yo no tenía ni un kilo prieto partido por la mitad. Pero sí tenía mucha mentalidad religiosa. Y por eso establecí un juicio. Yo no sé si Suani lo escuchó, si las personas que estaban conmigo lo escuchó, si Marina que lo escuchó, pero yo dije, pero mira esta mujer, audiblemente, que se ha creído ella en la iglesia, en la casa de Dios, a hacer negocio. Y la mujer se me acercó y me dijo, discúlpeme que mi actitud lo ofendió. Mi esposo lleva 9 meses sin trabajo. Y el pastor, que después más tarde conocí, el pastor Comesaña de cerca, y me di cuenta que era una persona que tenía sensibilidad por las necesidades de la gente. El pastor nos dio permiso para que hagamos esto. Porque vio que era la única forma en que quizás nuestros hermanos nos pudieran ayudar. Me desarmó, hermanos. Y no solamente me desarmó, sino que en aquel momento yo dije, qué religioso soy. Estoy razonando las experiencias de mis hermanos y las experiencias de la vida solamente con mis conclusiones humanas, estableciendo juicios de valores que no me toca a mí hacerlo, porque no conozco las interioridades, no conozco las situaciones. No conozco lo que esa persona está diciendo. Y a partir de ese entonces conocí algo, aprendí algo de mí. Que cuando hago ese tipo de análisis, estoy lejos de Dios. Cuando mi corazón está tierno y percibe las cosas como Dios las ve, es porque estoy en buena comunión con el Señor. Cuando entonces hago análisis, juzgo, veo, digo, aquí hay algo raro, aquí hay algo malo y juzgo, entonces es porque mi corazón está lejos de Dios. Vamos a leer un pasaje en Marcos capítulo 3. Después de esta introducción, Marcos 3, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tienes, iglesia? Entonces, vamos a leerlo. Yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Muchos de ustedes tienen Reina Valera 60 y por eso no les voy a pedir que lo leamos todos en altavoz, pero ustedes siguen con la vista. La historia y el relato es el mismo, solo que esta es una versión más moderna. Dice el capítulo 3 de Marcos, los primeros 6 versículos. Jesús entró de nuevo en la sinagoga. Digan conmigo, entró de nuevo. Quiere decir que ya había estado ahí. Porque cuando él entró e incomodó, ya me imagino que ya lo conocían como que el que incomodaba, ¿no? Y no era cualquier persona, Jesús era un rabino judío. Él se levantaba a leer inclusive las escrituras, así que tenía cierta autoridad. Pero dice la Biblia, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Creo que la versión del 60 dice una mano seca. Aquí dice una mano deforme, deformada porque se había secado. Como era el día de descanso, digan conmigo, el día de descanso. ¿Qué día de la semana era? Sábado, Shabbat. ¿Qué pasa con los judíos en sábado? Vete a Miami Beach un sábado. Hace poco estábamos el sábado anterior cuando estábamos en Miami Beach, de hecho los ves vestidos de negro en pleno sol de Miami caminando porque es sábado y vienen de la sinagoga.
Y entonces ese día ellos no pueden tomar carros, ellos no pueden tocar nada electrónico, los elevadores de los apartamentos se abren solos, ellos no pueden tocarlo, están todos, están seteados. Hay un pastor muy conocido en Estados Unidos, el pastor Mark Driscoll, que estaba en Jerusalén en un día de sábado, y dice que él se dio cuenta de que había una fila enorme para tomar un elevador, pero se preguntaba, ¿por qué no toman el elevador que está al lado? Si está vacío. Y se le acerca un judío y en inglés, y el judío que lo entendió muy así con dificultad el inglés, él le pregunta, ¿y por qué no usan el otro? Y dice, porque no está preparado para nosotros en Sabbath. Y él le dice, ¿y yo que no soy judío lo puedo usar? Y él le dice, como esperando a que lo hiciera. Y entonces él fue y tocó el elevador y se abrió. Y dice, cuando él entró al elevador con su familia, lo aplastaron los judíos. ¡Bum! Y le decían, 1, 2, 3, 4, 5, para que tocara por ellos los pisos. Estaban desesperados porque no se abría el elevador. Bueno, hasta ahí llegan las costumbres religiosas. Y él decía, bendito, yo toco 1, gracia de Cristo; 2, la sangre de Cristo; 3, el Jesús que me libertó, que no nos permite, no nos deja vivir en ese ambiente religioso. Bueno, ese es el caso aquí, es un sábado, digan conmigo, sábado. No había elevadores en Jerusalén todavía, pero igual había tradiciones. Dice, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Porque tú nada más que prepárate a hacer la obra de Dios y te vas a ganar enemigos de gratis. Ellos lo vigilaban de cerca, dice, si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Analicen ustedes, miren ustedes aquí, el relato que estamos leyendo. Ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? No está preguntando si se puede trabajar o no, hacer el bien o hacer el mal. ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Si no me equivoqué en leer aquí, dice enojo. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Enojado. Ahí sí no cambiaron. Se enojó Jesús. Porque el enojo, si no se convierte en ira que daña a las personas, es un sentimiento humano y es un sentimiento divino. La Biblia habla en el Apocalipsis del día de la ira de Dios. Y Pablo dijo, enójense pero no pequen. Entonces hay una diferencia aquí. Entonces Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón, y entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó. ¿Cómo quedó la mano? Dice que quedó restaurada totalmente, quedó sana. Y cerramos con este versículo, el 6. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Miren qué manera tan romántica terminó este pasaje. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú tienes que decirnos en este día. Enséñanos a vivir en fe. Enséñanos a caminar el camino de la fe. Abre los corazones para recibir cada principio que tú nos vas a dar en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que haya disposición en cada uno de nosotros de recibir tu palabra. Bendice este lugar. Remueve todo estorbo humano y espiritual. Señor, paraliza la obra de Satanás y envía a este lugar ángeles que agilicen, Señor, y provoquen que la obra de tuya se manifieste en este lugar. Pido al Espíritu Santo manifestado a través de mi vida para hablar con denuedo, con sabiduría de lo alto, tu palabra, Señor, y para que así de esta manera este mensaje pueda edificar todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Nuevamente la audiencia se parte en dos grandes grupos. La semana anterior hablábamos de aquellos amigos que bajaron al hombre en la camilla, ¿recuerdan? Si no has escuchado este mensaje, una vez que lo tengamos en la web, todavía no está, pero una vez que lo tengamos y pensamos subirlo inclusive en video a YouTube, escúchenlo. Hablábamos de dos grupos de fe. Los que creen porque necesitan recibir un milagro y el que cree Jesús, que nos representa también a nosotros, para que el milagro se ejecute o se realice a través de su vida.
Había dos grupos en aquella ocasión, capítulo 2 de Marcos, el relato que vimos, y ahora vemos que hay dos grupos de personas aquí. Nuevamente, Jesús representa un grupo. Pero en esta ocasión, el otro grupo no es un grupo positivo como el de los 4 amigos que bajan al paralítico en la camilla, sino que es un grupo representado por personas que no creen, que son enemigos de la fe. La pregunta que yo te hago en este día es, ¿a quién te quieres parecer? ¿Te quieres parecer a ellos o te quieres parecer a Él? ¿Te quieres parecer a los fariseos o te quieres parecer a Jesús? Ustedes dirán, qué pregunta tan tonta, todos te vamos a decir lo mismo, nos queremos parecer a Jesús. Pero yo les tengo una noticia. No te vas a parecer a Jesús hasta que no entiendas que nuestra reacción natural siempre es actuar como fariseo. No sé si me hice entender. Nuestra reacción natural siempre es actuar como fariseo. Por eso no los juzguemos tanto, no les demos tan duro. Ellos sencillamente se acostumbraron a valorar la fe, a analizar su credo y a seguir rituales, y en esa costumbre vivían todos los días. Y por lo tanto, el día que nosotros nos acostumbremos a la fe que vivimos y nosotros la pongamos en una caja y ahí la pongamos en un molde bien hecho y de ahí no se puede salir, nosotros seremos fariseos y juzgaremos las cosas de acuerdo a esa mentalidad. Por eso es que Dios te pone en situaciones donde desafía tu fe y donde suceden cosas que tú no puedes medir por la lógica humana y que tú no puedes juzgar, porque si lo juzgas, puede ser que lo juzgues indebidamente. No es malo establecer juicios. Lo malo es cuando establecemos juicios que no vienen de parte de Dios. Así que en este día te tienes que preguntar, ¿a quién me quiero parecer? Y si respondes como respondiste hace un minuto atrás, ¿me quiero parecer a Jesús? Pregunto todavía, ¿cuántos quieren parecerse a Jesús? Vamos, no, ahora están todos como diciendo, ¿qué va si me va a volver a dar un palo? ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús en este lugar, en este lugar? Levanta tu mano, ponte de pie, da un salto, di aleluya, yo quiero. Haz algo para que alguien se dé cuenta de que tú te quieres parecer a Jesús. Ahora, si tú te quieres parecer a Jesús, tú tienes que estar dispuesto a caminar el camino que Jesús caminó. Tú tienes que estar dispuesto a caminar el camino de fe que Jesús estuvo dispuesto a caminar. Y Él aquí nos da algunos principios que yo quiero compartir con ustedes. 5 principios que sacamos de este pasaje que nos enseñan a nosotros cómo caminar en fe. Cómo caminar este camino de fe. El primer principio es que si vas a caminar en fe, te vas a volver sensible al dolor ajeno. ¿Tú quieres caminar en fe? Lo primero que Dios te va a regalar no es mucha fe, es mucha sensibilidad. Escúcheme lo que estoy diciendo. ¿Con qué nosotros asociamos la fe? ¿Con qué asociamos nosotros la fe? Les pregunto a ustedes. ¿No lo asociamos con poder? Porque si tú le dices a ese monte, salte de donde estás y échate al mar, el monte lo hará si crees. Así que fe, cuando escuchamos a Jesús decir esto, ¿fe qué es? Fe es poder. Maestro, la higuera que maldijiste se secó. Ay, yo les digo que si ustedes la maldicen al igual que yo lo hice creyendo, así sucederá. Fe es poder. Digan conmigo, fe es poder. Maestro, la niña está muerta. Jairo, no molestes más a Jesús. La niña se murió. No les hagas caso. Entra con Juan y con Pedro y con Jacobo y los padres de la niña y le dice, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Eso es fe en acción. Fe en acción es poder, pero no vemos el móvil interno, no vemos el móvil invisible. No nos damos cuenta que para que el poder se asocie a la fe, primero tiene que asociarse la compasión. ¿Escuchaste lo que acabé de decir? Si tú le pides fe a Dios, lo primero que vas a ver como una evidencia de la fe que se está alimentando dentro de ti es sensibilidad frente a la necesidad humana. Y es lo que pasa aquí, versículo 1, ¿estás conmigo? Jesús entró de nuevo en la sinagoga. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué dice tu Biblia? Léanlo. Había un hombre que tenía la mano seca. Dice mi versión aquí, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre. Digan conmigo, vio a un hombre. Cuando él entró en la sinagoga, él vio lo que todo el mundo vio. Un hombre que tenía una mano seca. Pero la gente se acostumbró a ver al hombre con la mano seca. Jesús no. Jesús sintió sensibilidad por la mano seca del hombre. Porque el corazón de Jesús estaba latiendo con la ternura del corazón de Dios. Yo les dije a ustedes la semana pasada que Jesús vivió 33 años de vida
y medio, 33 años y medio de vida, casi 34 años, los vivió como hombre. Siendo Dios, puso su divinidad así, la apretó y vivió como un hombre lleno del Espíritu Santo en un ejercicio de fe. Por lo tanto, cuando él llega a esta sinagoga y mira a este hombre y su corazón se enternece por la necesidad de este hombre, él está recibiendo la ternura del cielo porque camina en el Espíritu Santo, y caminar en dependencia al Espíritu de Dios es caminar en fe. Entonces, ¿estás dispuesto a caminar en fe? Yo no soy una persona muy tierna por naturaleza. Tengo un temperamento predominantemente colérico, lo cual me hace ser una persona muy práctica. Lo cual me hace que cuando yo estoy enfocado en una tarea, en una misión, en algo que tengo por delante, yo no veo el mundo a mi alrededor. Es parte de mi temperamento, es un defecto que tengo. Entonces, cuando yo comienzo a descubrir que yo me detengo en el camino de mi vida para ver las necesidades humanas, o cuando me plantean una situación, mi corazón se enternece, entonces el Espíritu Santo me testifica de que mi vida está caminando en fe con Dios. Cuando yo reacciono con dureza y digo, yo no puedo hacer eso, no me hables de ese tema, yo no tengo tiempo para eso, ese es Alex. Oren para que ustedes puedan conocer cada día a la persona que camina con Dios. Esa es la persona que yo amo de mí mismo, el que está cerca de Dios. Y me imagino que ustedes también. Me imagino que cada uno de ustedes descubra que hay cosas en sus vidas que no están bien y que son el resultado de en algún momento romper la comunión con Dios. Para nosotros caminar en fe, nosotros necesitamos ser sensibles al dolor ajeno. Dios te va a compartir su corazón. Dios va a darte un corazón tierno. Digan conmigo, un corazón tierno. ¿Cuántos quieren caminar con Jesús? Levanta tu mano. Déjala así levantada. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que a todos los que tenemos este deseo, tú nos regales en el día de hoy y cada día de esta semana un corazón sensible. Que tengamos ternura por lo que tú tienes ternura y que miremos con los ojos que tú miras. Mira las personas que tienen el alma paralizada, que tienen el cuerpo paralizado, que tienen sus vidas secas. Y en lugar de establecer juicios que los marginen y los marquen y los maldigan, danos tu corazón para bendecirlos. Y para ser tus manos en la tierra y ser tu boca en la tierra. De tal manera que a través de nosotros esas personas puedan ser restauradas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo segundo que nos enseña este pasaje, el segundo principio de fe que vamos a ver en este día, es que si vas a caminar en fe, tienes que estar dispuesto a ser odiado. Y eso no nos gusta a ninguno de nosotros. Dice el versículo 2, como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar el día de descanso. Digan conmigo, odio. ¿Qué es lo que sentía esta gente por Jesús? Odio. Eran sus enemigos. Cada vez que él sanaba a un ciego y le daba la vista, a ellos les producía odio. Al ciego le producía alabanza a Dios. A las multitudes, algarabía y asombro. A ellos les producía dolor. A ellos les producía envidia. A ellos les producía odio. Y tú tienes que entender que no siempre se va a producir en el corazón de las personas gratitud y alegría cuando Dios te use para hacer tu obra en algún lugar. Para hacer su obra en algún lugar. Algunos van a ser provocados por el mismo infierno para odiarte. Porque Satanás odia la obra de Dios. Entonces yo te pregunté, ¿tú quieres ser como Jesús? ¿Tú quieres estar del lado de los religiosos que se quedan ahí estableciendo un juicio, pero se quedan a la sombra y permiten que alguien esté con la mano paralizada por meses, años, días, semanas en medio de ellos? ¿O tú quieres ser como Jesús, que cambia circunstancias y restaura vidas? ¿A quién te quieres parecer? ¿En la fe de quién quieres caminar? ¿En la fe de una tradición o en la fe de Jesús? Por supuesto que en la fe de Jesús, pero tienes que estar dispuesto entonces a que en algún momento no todos te aplaudan, no seas monedita de oro para todo el mundo, no le caigas bien a todas las personas, porque tu fe va a incomodar a algunos. Tu caminar de fe va a incomodar a algunos. No es tu religiosidad de que cuando tienes que poner una pieza en su lugar estés con las manos levantadas diciendo aleluya y se rompió lo que tenías que hacer. No es eso. Por eso me incomoda a mí y soy creyente también. Hablo de que cuando tú en el momento justo manifiestes la fe de Dios
y Dios te use para hacer algo grande, que dé gloria a Dios, que le restaure la vida a una persona, que otros admiren y exalten y den gloria a Dios por causa de la manera en que fuiste usado, alguien va a ser provocado por el infierno para odiarte. Por eso no pensemos que éxito espiritual es recibir el aplauso de todo el mundo. No pienses que eres más usado por Dios cuando todas las personas te aplauden, te siguen y te dicen que están de acuerdo contigo. Tienes que entender que la verdadera fe y el caminar de fe implica desafiar aún tu propio estado de confort, de sentirte a gusto con todas las personas. Tienes que entender que tu fe va a decir cosas que van a salir de tu boca, que van a estar en contraposición con la opinión de otra persona. Tienes que creer que al caminar en fe, tus acciones van a provocar las miradas descontentas de otras personas. Pero te pregunto, ¿quieres la aprobación todavía de la gente o quieres la aprobación de Dios? El apóstol Pablo, cuando entró en el caminar del Señor, un hombre que venía de una de las familias más ricas de Israel posiblemente, un hombre con una preparación intelectual impresionante, conocedor de un sinnúmero de idiomas, conocía la filosofía, recitaba poemas de la época de grandes poetas de memoria. Era un hombre con una cultura impresionante, que venía de un abolengo y de una familia riquísima de Jerusalén y del Imperio Romano de aquel entonces, que contaba con la reputación de ser el discípulo de uno de los más grandes teólogos de aquel tiempo, Gamaliel. Cuando él viene a Cristo, él lo entrega todo. Y él dice, he entendido que por causa de este evangelio yo tengo que enfocarme en encontrar la aprobación de Dios y no la de los hombres. En otras palabras, fue lo que Pablo dijo. Llegó a la misma conclusión de Jesús, que por hacer esta obra vamos a provocar el odio y el rechazo de las personas que representan y que están atadas. Algunas de ellas sirven a los intereses de Satanás, pero no obstante, si tú quieres hacer la obra de Dios, tienes que enfocarte en lo que Dios quiere que tú hagas. Uy, no escucho a nadie decir amén. Porque vivimos en una cultura que te dice que éxito es que todos te aplaudan, que éxito es que todo te vaya bien, éxito es que todas las puertas se abran. Pero la Biblia te dice que éxito es que cuando todas las puertas se cierren, Él va a abrir una para ti y tú tienes que discernir cuál es. La Biblia te dice que éxito es que cuando nadie te acepte, el cielo te acepta si caminas en su voluntad. La Biblia te dice que cuando eres un agente de la gloria de Dios, alguien va a ser tocado por ella, y aunque el mundo no lo aplauda, eso a ti no te interesa. Tú lo que quieres es ser un instrumento de Dios para cambiar realidades en las que las personas se encuentran. ¿Podemos seguir? Lo tercero que tienes que entender es que si vas a caminar en fe, tienes que ser valiente. Digan conmigo, valiente. Mira lo que Jesús hace. Jesús conoce lo que está en el corazón de esta gente. Él conoce el odio, la envidia, el rechazo que ellos tienen. Él sabe que ellos están allí tramando un plan, que ellos están esperando a ver si Él hace algo que lo pone fuera de su tradición religiosa, que si Él le sana la mano a ese hombre, ellos lo interpretan como trabajo y lo van a matar. Entonces, cuando tú sabes que te quieren hacer daño, ¿qué tú haces? Te escondes, te cuidas, te proteges, le dices a la gente, le dices al de la mano seca, mandas un papelito y le dices, nos vemos hoy después de las 6 de la tarde, que ya no es sábado, nos vemos en la cafetería de Pancho el Cojo, para de paso sanar a Pancho también. Y te pones de acuerdo con esa persona para salirte de los límites y del momento donde hay tensión y las personas te odian, y para salirte de los horarios donde quizás tu vida corre peligro. Pero miren lo que hace Jesús. Dice el versículo 3 y el versículo 4. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. ¿Cómo se llama eso? Se llama valentía. El hombre no tiene miedo. El Señor sabía para qué había venido. Miren, la valentía no es la ausencia de temor. Jesús ora en Getsemaní y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y miren la tensión que él tenía. Él sabía que iba a la cruz, y la copa de la cual está hablando es la muerte en la cruz. Dice la Biblia que cuando sudó gotas de sudor y sangre. Los médicos modernos dicen que eso sucede única y exclusivamente cuando hay un nivel de estrés tan grande que los vasos capilares se rompen y se mezcla entonces la sangre con el sudor. Y cuando eso ocurre, la persona no se levanta viva de ese lugar. Así que el hecho de que Jesús se levantó de esa oración y fue luego prendido por los que venían con Judas Iscariote fue un milagro de Dios, porque él no podía morir en Getsemaní, él tenía que morir en la cruz.
Pero el hecho de saber que él había sido destinado para la cruz le produjo miedo y le pidió al Padre que pasara esa copa. Pero no se haga tu voluntad sino la mía. Miedo no es, o más bien, valentía no es la ausencia de miedo o de temor. Valentía es cuando a pesar del miedo entiendo mi propósito en Dios y acepto vivirlo. Jesús entiende para qué él está en ese lugar. Jesús no vino para escuchar a un maestro que le lea algún pasaje de la Escritura. Jesús vino para sanarle la mano a un hombre. Porque los hijos de Dios tenemos que vivir por asignación. No sé si tú entiendes mi lenguaje en este día, pero nosotros tenemos que vivir por asignación. Cada vez que Dios te abra la puerta de un lugar, tú no estás allí por el mero hecho de estar. Dios te asignó a ese trabajo, Dios te asignó a ese negocio, Dios te asignó a esa familia, Dios te asignó a ese colegio, Dios te asignó a ese lugar donde tú estás, porque en algún momento Él te dirá qué hacer con las personas que están allí para manifestar su reino y usarte a ti para la gloria de su nombre. Entonces el gran propósito detrás de todo esto no es que te paguen un cheque al final de semana, no es que seas próspero en lo que hagas, no es que triunfes, no es que tu nombre sea conocido, es que el reino de Dios se manifieste a través de ti en el lugar donde estás. Y entonces tienes que ser valiente. ¿Y cómo yo hago para ser valiente? Porque yo soy cobarde. Yo no me puedo subir a una montaña rusa de los niños. Yo me subí con mis hijos a una montaña rusa de niño y ellos bajaron, ¡ah! Y yo estaba temblando. Nos subimos a un elevador que es de vidrio y se ve toda la ciudad de Orlando. Y ellos estaban, ¡ah! Y yo estaba contra la pared. Papi, tírame una foto. Yo decía, ¿cómo lo hago si el teléfono está en el bolsillo? Cobarde. Desde que cuando tenía 5 años me pusieron en gimnástica. Bueno, me puse yo mismo. Llegaron unos entrenadores al colegio y dijeron, ¿quién quiere participar en esto? Y yo le pregunté al de al lado, ¿y qué deporte es? Y me dice un niño de 5 años, imagínense, es para tirar la jabalina. Y yo dije, me encanta eso, tirar una flecha y una piedra y una bola de metal. No sé si conocen ese deporte. Y entonces me llevó mi mamá y mi mamá me dice, pero eso no es lo que tú me decías. Esto es un deporte que se llama gimnástica. Y ya yo estaba ahí y me tuve que quedar como por 3, 4 años practicando gimnástica. Y cada vez que yo me subía en las anillas para tener que hacer las vueltas y las hice, miren, las hice. Hoy las hago y se me va el mundo completo. Pero hice todas aquellas cosas. Yo temblaba como niño, yo temblaba. Yo decía, ¿qué hago yo aquí? No nací para eso. No nací para eso. Soy cobarde. Y ustedes también no me miren con esa cara. No, aquellos que me dicen, yo soy valiente. Tienes el síndrome de Pedro. Todos te negarán, pero yo no. Con que tú caminas con él. ¿Quién dijo? Yo no soy. El más valiente en el momento de terror se le aflojan las patas, como dicen en buen cubano. Tiembla, se llena de miedo. Por lo tanto, ¿cómo hago para ser valiente como Jesús es? Yo tengo que entender lo que Jesús entendió. Jesús entendió un propósito. Tú no vas a ser valiente fuera de tu propósito. Mi valentía no tiene que ver con una montaña rusa. Mi valentía tiene que ver con pararme frente a una multitud de gente que no conoce a Cristo, que desafían mi fe y con la autoridad del cielo hablarles del Señor. Y entonces ahí cuando yo me paro frente a esas personas, en momentos en que me ha tocado hacerlo y hablarles con denuedo, con valentía, yo veo que las palabras fluyen, que los corazones son tocados, que la gente comienza a quebrantarse y a llorar, que sus vidas comienzan a ser cambiadas. Yo digo, entiendo por qué ahora me sentía valiente, porque no era mi valentía, era su valentía manifestándose en mí, porque estoy parado en mi propósito. Tú vas a ser valiente cada vez que tú lo necesites ser, siempre y cuando tú camines en tu propósito y tú sepas cuál es. Para que Dios te creó, para que Dios te puso en la tierra. Jesús sabía para qué había venido. Él estaba en una sinagoga para sanar a un hombre. Estaba allí para manifestar el cielo. Estaba allí para dejar saber que Él era la señal del Hijo de Dios. Y más que eso, era el Dios mismo encarnado que iba a morir en una cruz. Como conocía su propósito, fue valiente en ese momento, porque Él sabía que eventualmente lo iban a matar. Entonces, si tú quieres caminar en fe, tienes que conocer tu propósito, porque es tu propósito el que en su momento te va a dar la valentía que necesitas. Hablé de 4 principios, vamos para el 4. Si vas a caminar en fe, tienes que aprender a actuar a pesar de tus sentimientos. Digan todos conmigo, sentimientos.
Si yo abriera esta caja de Pandora en esta mañana y me atrevería a acercarme a alguno de ustedes y preguntarle, que no lo voy a hacer, es hipotéticamente, y preguntarle, ¿cómo te sientes? Yo no me quiero meter en ese rollo. Yo no quiero entrar allí, porque algunos me dirían, me siento bien, y otros me dirían, por pena, estoy en victoria. Pero sus ojos tal vez me estarían diciendo, estoy aplastado, estoy aplastada. Y tal vez otro sincero me diría, me siento mal. Y el otro me diría, estoy molesto. Ni me digas cómo me siento, me duele todo y también estoy incómodo, incómoda. Estoy hecho leña, como dice Sonia, como hizo ella. Tengo frío y eso hasta te molesta a veces, ¿no? Entonces yo me incomodo con el frío, por eso vine con chaqueta hoy. Entonces si yo les preguntara a ustedes cómo están sus sentimientos, hay una gama aquí de sentimientos. No todo el mundo se está sintiendo igual. Pero vivir en fe es vivir a pesar de los sentimientos. Alguien dijo en algún momento, tienes que vivir más allá de tus sentimientos. Yo no sé cómo es vivir más allá de mis sentimientos. Porque yo siempre siento. ¿Ustedes no sienten? Cuando ustedes se levantaron en la mañana y pusieron el pie en el suelo, ¿no sintieron su pie en el suelo? Si no lo sentiste, bienvenido al cielo. Mucho gusto, mi nombre es Pedro. En algún momento te enseñaré tu cuartito. ¿Me esperabas una morada o una mansión? No, tenemos un cuarto en la mansión de Dios para ti. Si no sentiste nada es porque ya no estás en la tierra. Todos los días sentimos, tenemos sensibilidad física, tenemos sensibilidad también emocional, tenemos sentimientos, pero tenemos que aprender a vivir en fe con nuestros sentimientos. Miren el versículo 5. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. ¿Cómo está Jesús? Enojado. Dice, además de eso dice, profundamente entristecido. Digan conmigo, entristecido. Por la dureza de su corazón. Jesús tiene dos sentimientos aquí que son muy, muy fuertes. Tiene enojo y tiene tristeza. Y cuando tú estás enojado y yo estoy enojado y estamos tristes, más bien nosotros le pedimos a Dios que escoja el día en que voy a estar enojado y el que voy a estar triste, porque yo no quiero estar las dos a la misma vez. ¿Tú te imaginas estar enojado y a la misma vez triste? ¿Te has sentido alguna vez así? Por supuesto. Y que en ese momento te digan, predica. No, yo no puedo predicar hoy, porque aquí nadie se merece que yo predique. Eso lo dijo Elías. Elías se metió en una cueva y el Señor le dice, Elías, ¿qué tú haces ahí? Sal allá afuera. Hay un rey por ungir, un profeta por levantar. Hay todavía un montón de cosas que hacer. Señor, yo soy el único. Y me enoja saber que nadie más se para firme delante de ti. El Señor le dice, ¿qué es el único ni el único? Hay 7,000 que no han doblado su rodilla. Levántate, duerme un rato y después sal a ungir a fulano de tal como rey y a ungir al otro como rey de Israel, y toma a Eliseo como tu discípulo, porque todavía hay muchas cosas que hacer, porque cuando nos enojamos y nos entristecemos perdemos el norte de nuestras vidas. Pero Jesús no. Jesús nos enseñó que se puede uno enojar y se puede entristecer y todavía caminar en fe, porque Él camina en fe con lo que siente, no por encima de ello. A pesar de lo que siente, camina en fe. ¿Por qué entiendo esto? Miren una vez más el versículo 5. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban. Digan conmigo, enojo. Profundamente entristecido, estaba triste por la dureza del corazón de ellos. Para colmo, me detengo aquí, discúlpenme, nunca voy a llegar a donde quiero llegar, pero tengo que decirles esto. ¿Qué fue lo que produjo la tristeza y el enojo de Jesús? ¿Qué fue lo que lo produjo? No fue el hambre mundial, no fue una catástrofe, no fueron las mismas personas que estaban allí, la dureza del corazón de ellos. Imagínense que ustedes ahora sean duros de corazón, que no crean a Dios, que no permitan que un milagro ocurra, que no permitan que Dios se manifieste y que yo tenga que predicar. Yo voy a decir, no les voy a predicar nada a estos cabezones. No voy a hacer nada, Señor, que no voy a orar ni por ellos, no se lo merecen. Es nuestra tendencia humana. Pero a pesar de ellos, Jesús le dijo al hombre, entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Porque la asignación que Dios te hizo y el propósito que Dios te dio, tienes que hacerlo realidad, más allá de lo que sientes. Si alguno de ustedes ha parado de servir a Dios porque no te sientes acto, listo, porque te enojaste con la hermana fulanita de tal, porque te molestó lo que aquel dijo, porque no te sientes acto, porque no te sientes digna, porque piensas que no puedes, Jesús te dice, yo me enojé y yo me entristecí, pero yo sané. Porque los sentimientos son humanos y los sentimientos se van a manifestar de acuerdo a las circunstancias, pero mi asignación y mi llamado tiene que ir por encima de eso.
Y a pesar de lo que siento, y mientras lo siento, ahí no dice que él dijo, respiración, tristeza afuera, gozo entra. No, Jesús no era un místico. Jesús no era un místico. Porque eso es lo que hacen los místicos. Fuera. Entra. Jesús no hace eso. Jesús, entristecido y enojado, sana al hombre. Porque nos está demostrando que nuestra humanidad, sin entrar en el tema del pecado, aquí no está pecando, pero es un ser humano que siente. Y tú cuando sientes no pecas, sientes, porque eres un ser humano. Y a pesar de lo que sientes, tú tienes que dejarte usar por Dios. Y eso es caminar en fe. Porque tal vez tú digas, pero como yo estoy, Dios no me va a usar. Dios no puede usar a nadie entristecido. A nadie triste puede usar. Dios no puede usarme enojado. Jesús dice, a mí me usó. Yo estaba enojado y yo estaba entristecido. Y el Espíritu Santo hizo un milagro. Porque lo que Dios te está diciendo es que tu fe no debe estar puesta en ti. Tu fe debe estar puesta en Él. Tú crees en ti, tú no crees en Dios. Cuando tú dices, yo no puedo cantar, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, yo no puedo orar hoy por nadie, yo no puedo dejar que Dios me use porque no estoy sintiéndome bien. Tú estás creyendo en que debes sentirte bien para que Dios te use. Y el Señor te dice, no se trata de cómo tú te sientes, ni se trata de ti. Se trata de quién soy yo, que soy capaz de usarte a pesar de cómo tú te sientes. Por lo tanto, no hay algo así como que te puedas retirar de la asignación que Dios te dio. Tú tienes que servir a Dios. Tú tienes que caminar en fe. Tú tienes que servir en el ministerio donde Dios te puso. Y si no te ha puesto todavía es porque tú no has querido. Y si no estás dentro es porque no le has dado espacio. Y tienes que pararte allí a pesar de las traiciones, de las cosas que la gente te ha hecho, de las heridas que te han provocado, de lo que has sentido y de lo que sientes. Porque esto no se trata de lo que siento. Voy a seguir sintiendo todos los días lo mismo hasta que me muera. Los sentimientos van y vienen, son cambiantes. Pero mi fe tiene que ser estable. Porque mi fe no está basada en lo que siento, sino en quién creo y en lo que Él dijo. Yo tengo una brújula en mi vida que me marca hacia dónde debo ir y está marcada por lo que Dios me dijo cuando tenía 18 años de edad, cuando allí a través del pasaje, varios pasajes, pero específicamente Jeremías 1:5, antes de que nacieras yo te conocí, antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te puse nombre, yo te escogí para que fueras profeta a las naciones. Para que predicaras mi palabra, para que enseñara. Yo digo, Señor, no siento cómo hacerlo. A veces no sé ni cómo hacerlo, pero lo voy a hacer porque ese es mi norte, ese es mi brújula, ese es mi llamado, ese es mi propósito. Y a pesar de lo que yo sienta, tengo que hacerlo. Ustedes también. Porque esto no es solo para predicadores y pastores. Esto es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Para los que hace un minuto, dos, media hora atrás, dijeron junto conmigo, yo quiero caminar en fe. Te pregunto, ¿tú quieres caminar como Jesús? Tú tienes que aprender a actuar a pesar de lo que sientes. Resucitó Jesús. Resuciten ustedes también. Me encanta esto, sí, me encanta cuando se ponen así. Eso me lo enseñó el pastor Rey Mato. Él me dijo, la primera vez que vino aquí a la iglesia, veníamos en el carro de camino para acá, me dice, te vas a dar cuenta que nadie dice amén cuando yo hablo. Que no hay gloria a Dios ni aleluya. Todo el mundo está callado. Y esa es mi unción. Me dijo él, porque eso significa que cuando les hablo la gente está pensando y no tiene tiempo para decir amén. Ni para decir gloria a Dios sin sentido. Me dijo él, no, la gente va a estar... No pueden ni decir amén porque están ahí. Entonces yo aprendí ese momento, cuando ustedes se ponen calladitos, no quiere decir que Dios no está orando. Al contrario, cuando dicen amén me preocupa. Han venido diciendo amén todo el tiempo. Hasta ahora yo decía, Señor, habla porque necesito que esta gente te escuche. Pero puedes decir amén. El quinto principio de fe con el que quiero terminar hoy, que está en el versículo 6, es este. Si vas a caminar en fe, tienes que estar dispuesto a morir. No, ahora sí nadie va a salir de aquí. Todo el mundo quiere irse, nada más que están esperando que yo diga el último amén para salir por la puerta. Si vas a caminar en fe, tienes que estar dispuesto a morir. Digan conmigo, muerte. Y no cruce los dedos, que eso no es una palabra maldita, muerte. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 6. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los patriarcas de Herodes para tramar
cómo convertir a Jesús en rey. Cómo ponerle a Jesús la corona de rey sobre la cabeza. No, ellos fueron a hacer una corona de espinas para clavársela en la cabeza. Ellos fueron a tramar junto a los que tenían el poder político cómo iban a matar a Jesús. Dice aquí que se fueron a tramar junto con los patriarcas de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Fueron a buscar a los que tenían influencia con el rey para ver cómo podían acabar con Jesús. Te pregunto, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a morir? Digo, no estoy haciendo esta pregunta solamente en el sentido metafórico o espiritual. Lo hago en sentido, pero también en sentido físico. Porque va a llegar un momento en el que tú y yo tal vez tengamos que decidir morir por Cristo. Como lo están haciendo nuestros hermanos en Egipto. Lo están haciendo nuestros hermanos en los países musulmanes. Lo están haciendo nuestros hermanos que están secuestrados por ISIS en este momento. Y están muriendo, y están siendo decapitados, y están siendo asesinados. Pero lo hacen porque saben que es mejor morir con Cristo que vivir sin Él. Yo sé que la mayoría de ustedes no puede responder esa pregunta hoy. Porque si somos muy honestos, ninguno de nosotros estamos dispuestos a morir hoy. Así que empecemos por lo espiritual. Que cuando llegue el momento, si Dios nos pone en esa situación, en que te toque morir por Cristo, o por lo menos estar dispuesto a morir, que tú digas que sí. Yo lo único que le pido al Señor es, yo le digo, Señor, yo no sé, tú me conoces a mí. Yo te pido que tu Espíritu Santo en ese momento se manifieste como nunca antes. Y que en lugar de correr yo me quede parado firme. Es mi oración porque yo no creo en mí, hermanos. Yo hace mucho que dejé de creer en mí. Yo pensaba que yo podía, hasta que Dios me comenzó a demostrar que yo no podía. Por lo tanto, yo lo digo con toda honestidad, mi fortaleza desde hace muchos años hasta el día de hoy es mi debilidad. Es saber que yo no puedo. Porque eso me lleva a orar todos los días, Señor, por favor, hazlo tú. Porque yo no puedo. Tal vez tú digas, ¿qué débil eres? Sí, soy muy débil. Pero la Biblia me demuestra que son los débiles los que permanecen de pie. Empecemos por la muerte espiritual. Pablo dijo, con Cristo estoy junto, crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo ¿en qué lo vivo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta por qué la fe es más que palabra? La fe es vivir. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Fe es vida. Y esta fe no es decir, no moriré. Esta fe es una invitación a morir. Primero espiritualmente, para luego estar preparados para morir físicamente por causa de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Ahora hay unos versículos que yo no he leído con ustedes, que son los versículos del 7 al 12. Esta es la segunda parte del mensaje. No, no es cierto. Simplemente quiero leerlos. Versículos 7 al 12 de Marcos capítulo 3. ¿Lo tienen ustedes allí? Dice, Jesús fue al lago con sus discípulos. Ya se fue de la sinagoga, los dejó todos así con la boca abierta. El hombre se le restauró la mano. Porque dice que cuando el hombre extendió la mano, les leo el versículo 6, la parte final, la mano le quedó restaurada. Y los fariseos salieron para tramar matarlo. Y dice, y Jesús se fue al lago con sus discípulos. Porque normalmente cuando tú estás en un momento de estrés, te entristeciste, te enojaste, tienes tanta gente que te quiere hacer daño, ¿a dónde tú te vas? A la playa, a un lago. Y Jesús eso fue lo que hizo, se fue al lago con sus discípulos. Pero como era Jesús, miren ustedes, dice, una gran multitud le siguió. La gente llegaba de toda Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros estaban en todos los periódicos. No dice así. No hacía falta. La gente lo decía unos a otros. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Imagínense, no había Facebook, no había Twitter, no había ninguna red social y la gente llegaba por multitudes. Porque basta con que Dios comience a usar nuestras vidas para que eso ocurra.
La gente dice, llegaban para verlo. Jesús entonces encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Y ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo, para ellos ser sanados también. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Yo te pregunto, ¿qué es eso que acabamos de nosotros de leer aquí? ¿No es poder? Cuando yo comencé en esta mañana hablándote de esta enseñanza, te dije que nosotros normalmente asociamos fe con poder. Y se nos olvida que para que el poder de Dios se manifieste en asociación con la fe, nuestro corazón tiene que ser enternecido, sensibilizado y llenado de la compasión, porque la compasión es el móvil invisible que produce la manifestación de la fe, y cuando la fe se manifiesta, ocurre poder, o se manifiesta el poder. La gente sale de la sinagoga y Jesús hace tantos milagros fuera de la sinagoga, muchos más de los que hizo dentro, porque los ambientes también influyen. ¿Cuántos sanó adentro? Uno, el que estaba dispuesto. ¿Cuántos sanó afuera? Muchos los que estaban dispuestos. Y cuando sana toda esta gente, aún los espíritus malignos que estaban allí se comenzaban a manifestar. Y dice la Biblia que la gente poseída por el demonio caía al suelo ante la grandeza de Dios. Por eso interpretamos que las personas se caen al suelo por dos razones: o son tocados por el Señor y son llenados como hijos de Dios, o caen al suelo porque los demonios que están en ellos no se pueden permanecer de pie frente a la grandeza de Jesús. Y todo esto nos asombra. Dinos a nosotros, asombroso. Esto es asombroso. Porque, hermanos, solamente seremos testigos de la grandeza de Dios obrando alrededor nuestro y en nosotros cuando nosotros caminemos el mismo camino de fe que caminó Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos 12, pon tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Quién comenzó la fe? Y nosotros decimos mi fe. Tú no tienes fe. El autor de la fe es Jesús. ¿Y quién la consuma? ¿Quién la hace plena? ¿Quién es? ¿Saben cuándo la consumó? En la cruz. ¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús? Según tu Biblia en español, ¿cuáles son las últimas palabras? Consumado es. ¿Qué consumó él allí? Consumó la obra de gracia y consumó tu fe, para que puedas creer que por la gracia en su nombre tú también puedes ser un instrumento de la gloria de Dios. ¿Puedes decir amén a esto? La pregunta que Dios te hace en este día es: ¿te arriesgas a vivir esta vida? ¿Te arriesgas a caminar en fe? Aunque eso implique que comiences a tener más sensibilidad por el dolor ajeno de la que quisieras tener. No sé si me escucharon. Porque va a llegar un momento en que le vas a decir al Señor: ay, yo no quiero ver las cosas como las estoy viendo. Porque todo el mundo sigue de largo y tú te vas a detener en el dolor. ¿Estás dispuesto o dispuesta a caminar en fe a pesar de ser odiado o odiada? ¿Estás dispuesto a caminar o dispuesta a caminar en fe cuando eso implique ser valiente en el momento de temor? ¿Estás dispuesto y dispuesta a caminar en fe a pesar de lo que sientes? ¿Y estás dispuesto y dispuesta a caminar en fe aun cuando eso implique morir? Es que cuando Dios vea esa disposición de tu corazón, es entonces cuando te va a usar como tú quieres ser usado. Es cuando Dios vea que tú tienes el corazón dispuesto para Él derramar su ternura en ti. Cuando vea que no te importa el aplauso de todo el mundo y que prefieres ser odiado para encontrar la aprobación de Él. Cuando se da cuenta que a pesar de lo que sientes, igual te dejas usar por Él y le crees a Él. A pesar de todas esas cosas, estás dispuesto a morir por Él y vives en muerte a tus propias emociones, sentimientos, pecados, naturaleza. Cuando Dios vea todas esas características en ti, Él entonces te va a usar como usó a Jesús. Y si no lo quieres creer, pues entonces no lo puedes vivir.
Porque Jesús le dijo a Pedro, lo que ustedes me vieron hacer a mí, mayores cosas harán ustedes. Y miren a Pedro y a los demás discípulos. Hicieron lo que nadie jamás imaginó que Pedro, Jacobo, Juan, Mateo y todos los demás apóstoles y discípulos que vinieron después serían capaces de hacer. Porque Dios puede hacer contigo lo que nadie, ni tú mismo, ni tú misma te imaginaste que Dios sería capaz de hacer. Pero comienza con tu disposición de caminar el camino de fe que Jesús caminó. ¿Quieres ponerte de pie? Hay una historia de les he mencionado su nombre otras veces, un evangelista argentino que se llama Carlos Anacondia. Él era un hombre de negocios que tenía una fábrica de ladrillos muy próspera allá en su ciudad de Argentina, pero él se convirtió al Señor. Y cuando él se convierte al Señor, a los 3 meses de convertido, nuevecito en la fe, él viene al pastor y le dice, pastor, yo quiero que usted me deje predicar. Imagínense, yo entiendo al pastor. Porque si alguien que lleva 3 meses aquí en la iglesia me dice que lo deje predicar un domingo en la mañana, yo voy a decir lo mismo que dijo aquel pastor, así que no soy nadie para juzgarlo. Le dijo, mire, métase con Dios, ore, y si Dios lo llama a predicar, pues entonces vaya donde Dios lo quiere usar. Y no lo dejó predicar en la iglesia. Y Anacondia le tomó las palabras al pastor, se encerró con el Señor en ayuno y oración, estuvo semanas orando y ayunando. Y cuando Dios le dijo, sal, fue y compró una carpa con el dinero de su negocio, la puso en un lugar de la ciudad, se levantó a predicar y cuando empezó a hablar, las personas que estaban poseídas por demonios caían por todas partes. Y comenzó un ministerio de carpas hasta el día de hoy, en el cual miles de personas son sanadas, salvadas, liberadas, por un hombre de negocios que nunca estudió teología, que a los 3 meses de estar convertido ya estaba lleno del Espíritu Santo y dispuesto a vivir su propósito. Dios hace cosas inusuales que nos desafía a nosotros los pastores, que desafía a las iglesias. Y me encantaría equivocarme al decirte que no, y que tú salieras afuera a predicar como un Anacondia o como otros miles de cristianos en el mundo, siempre y cuando tú estés viviendo el llamado de Dios. Siempre y cuando lo que hagas, aunque parezca loco, va a resultar para que miles de almas sean salvadas para el Señor. Anhelo ver eso, hombres y mujeres de esta iglesia, que desafíen sus propias vidas y su propio status quo, su propia zona de confort y se salgan para servir a Cristo de una forma impresionante. En el lugar en el que estás, cierra tus ojos un momento. Y si estás dispuesto y dispuesta a ser ese hombre y esa mujer, díselo a Dios, Él te está escuchando en este momento. Él te está escuchando. Padre, oro en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que tú nos das. Gracias por lo que nos muestra tu Espíritu Santo en el día de hoy. Gracias por el propósito que tú has puesto en cada uno de tus hijos. Porque de acuerdo a ese propósito tú los usarás en fe para manifestar tu voluntad y tu propósito y tu agenda a través de ellos. Mira los que hoy con disposición de corazón te dicen, Señor, yo quiero caminar este camino de fe que Jesús caminó. Y yo te pido que tú nos desafíes a todos nosotros con lo que tú harás con la vida de nuestros hermanos y hermanas. Los presento delante de ti para que no se confundan, para que no sean un terreno para que Satanás siembre su mentira allí, sino que sean cuidados y protegidos por tus ángeles y guardados en sus corazones por el Espíritu Santo y caminen en una integridad absoluta para ser usados por ti. Usa la fe de cada hombre y mujer en este lugar, que sea una fe que vaya más allá de ellos mismos, que sea alimentada y que sea sostenida por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Y que en esta semana acciones de fe muy, pero muy marcadas se manifiesten a través de cada uno de ellos en el lugar donde tú les pongas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por escucharnos, gracias porque lo vas a hacer, gracias porque estás marcando un nuevo futuro, un nuevo mañana, un nuevo día para cada uno de los que está aquí en este lugar que con disposición te dice, Señor, quiero caminar
este camino de fe como lo caminó Jesús. Regálales tu corazón, regálales la actitud correcta, regálales la fe para vivir esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos que así lo harás con tu Espíritu Santo actuando en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.